Pero acá, como decía una vieja frase de Forja, de lo que se trata no es de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, ¿no es cierto? Bueno, Sergio, ya de lleno en el programa, contame con quién estamos en comunicación. Bueno, estamos en comunicación con Ariel Rolfo, que es analista político y bueno, dedicado a la geopolítica y a la geoeconomía. ¿No es así, Ariel? Buenas tardes, bienvenidos a Abrazando Distritos. Sí, buenas tardes, a Abrazando Distrito, a Sergio, a Julio. Sergio y Javier. Sergio y Javier, Julio había leído yo. No. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, viendo los acontecimientos, que está caldeada la realidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Así es. Hoy, bueno, no sé por dónde estás vos actualmente, de Argentina. Sí, provincia de Santa Fe, Rosario ahora. Rosario, Santa Fe. No sé si viniste siguiendo todo lo que está pasando en el centro con la marcha por la reforma laboral. Y bueno, un avance ya. Cuando apenas se recuperó la democracia, hubo algo que se llamó la ley Muchi y ya querían avanzar sobre obras sociales, sindicalismo. Esto es histórico, ¿no? De querer disminuir o morigerar los derechos laborales. Esto es histórico, y hoy que hay un gobierno, que básicamente un gobierno de las corporaciones económicas, los grupos económicos, bueno, siguen haciendo lo mismo. Cada vez que hubo un gobierno neoliberal en este país, y hemos sufrido 4 olas neoliberales, siempre han tratado de esmerilar los derechos de los trabajadores y esmerilar la estructura organizativa del movimiento nacional, ¿no? Claro. Bueno, como bien dijimos hace un rato, el motivo de la entrevista es para hablar de geopolítica y geoeconomía. Y te quería preguntar, ¿qué relación tiene esta reforma laboral con la geopolítica? Y con la geopolítica podemos tomarlo en este aspecto, o sea, por ejemplo, el 55% de la producción industrial argentina está en manos de empresas extranjeras, en particular americanas. Y bueno, ellos siempre han tratado de tener una clase trabajadora disciplinada de acuerdo a los intereses de las compañías, de las multinacionales, y bueno, tratan de destruir lo que queda una legislación histórica, ¿no es cierto?, que obró en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Claro. En la medida que ellos vulneren esos derechos, van a poder usar el trabajador de acuerdo a sus necesidades, y eliminando derechos y eliminando costos también desde el punto de vista que tienen ellos, ¿no? Para ellos el trabajador simplemente es una variable de ajuste más. Claro. Ariel, en el actual escenario de disputa entre Estados Unidos y China, ¿es viable para Argentina sostener una tercera posición en neutralidad activa en el nivel de endeudamiento externo, o nos quita cualquier margen de maniobra? Mira, en primer lugar, más que si se puede o no se puede, hay que intentarlo, porque uno tiene que poner las pautas desde el objetivo que tenemos como nación. El problema que tenemos en Argentina es el siguiente, que es un problema irresuelto desde la fundación. Cuando uno dice la Argentina, dice no, porque a veces vamos para un lado, a veces vamos para el otro, y en realidad lo que ocurre es que no hay una Argentina, sino que hay dos Argentinas, una Argentina nacional, popular, federal, que quiere soberana, y del otro lado tenemos una Argentina que siempre fue la Argentina de las minorías, de la burocracia comercial, de la burguesía comercial porteña, de la oligarquía vacuna después, y hoy es de los grupos económicos, que los grupos económicos concentrados en la oligarquía contemporánea, y ellos siempre, sus proyectos han funcionado ligados a proyectos globales extranjeros. Primero fue con el Imperio Británico y hoy con el gran hegemón americano.
Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de lograr de que de una vez por todas haya un proyecto nacional y un modelo nacional que impere en este país, y a partir de ahí sí vamos a poder establecer políticas acorde al interés nacional. Hasta que no resolvamos eso, vamos a ir como bola de billar, de banda en banda, ¿no es cierto? Y después, bueno, lo que es la cuestión financiera y el endeudamiento que sufre el país, eso simplemente es una herramienta de colonialismo financiero más. Por ejemplo, la mitad de la deuda externa original, cuando se toma la democracia, que eran 21.000 millones de dólares, de la deuda privada. Acá el pueblo, y eso se estatizó, acá el pueblo y la nación le pagó la deuda, 21.000 millones de esa época, le hemos pagado la capitalización que es privada, o sea, el pueblo se queda con la deuda y estos grupos se quedan con los dólares, y esto viene pasando desde siempre, ¿no? Disculpa, esto por ejemplo fue las empresas de Macri. Sí, Macri era una de las empresas, había muchas empresas, estaba el Grupo Comercial del Plata, Pérez Compán, Sogma, que era el grupo Macri, Exactamente. Todo, Garobaglio Sorraquín, era en esa época, creo que ahora es Garobaglio, o sea, todos los grandes grupos económicos de hoy, en gran medida, algunos desaparecieron, algunos se achicaron, como Comercial del Plata, que tenía la Compañía General de Combustible, pero otros crecieron, como Garobaglio, pero prácticamente están más o menos los mismos. Y esos grupos pueden funcionar y funcionan siempre ligados a proyectos extranjeros, por eso, porque saben que solos contra el pueblo no pueden y tienen que funcionar de esa manera, y ellos articulan sus intereses en función de esos proyectos globales que hubo. Desde el momento que se ejecuta en un plan geopolítico global que genera una estructura geoeconómica, que fue la globalización, y se instrumentó a través del neoliberalismo económico, ellos siempre fueron neoliberales, y ellos siempre estuvieron alineados con las neoliberales que hubo en el país, la primera con Martínez de Oz, la segunda Menem de la Rúa, la tercera Mauricio Macri, la cuarta que está enmascarada de anarcocapitalista, pero es neoliberal y payo dependiente, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil lograr un desarrollo, porque lo que se hace durante los gobiernos nacionales es destruido cuando la otra Argentina se hace cargo del poder, vía democrático, vía golpe de Estado en su momento, instauran un proyecto de dependencia y te destruyen todo, como ahora quieren destruir toda la infraestructura laboral, ¿no es cierto? Claro, claro. Ariel, ¿usted coincide? Por ejemplo, Guillermo Moreno dice que el mundo va hacia el nacionalismo, que se está saliendo de la globalización. ¿Usted coincide con esta postura? Y con lo que no coincide Moreno, que si vos lo mirás con un ojo, Netanyahu o Trump son medio peronistas. Yo creo que no tiene nada que ver con el peronismo, porque el peronismo nunca fue genocida y el peronismo nunca fue imperialista. Pero yendo al tema de los nacionalismos, lo que está en crisis acá, estamos en vías a un mundo unipolar, estamos en tránsito a un mundo multipolar, donde los estados soberanos van a tener o a cobrar un poco más de protagonismo político, porque ese proceso de globalización neoliberal unipolar se terminó. Inclusive en Estados Unidos internamente se ha dado, pues tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, con sus variantes, los dos han sido globalizadores. La diferencia es que los republicanos, hablemos de Ronald Reagan, de George Bush hijo, ellos planteaban un nuevo orden internacional, que era justamente la globalización neoliberal, pero ellos preservaban un Estado-nación gendarme que era el hegemón americano. Acá con Trump cambia un poco la cosa, porque Trump definidamente no es globalista, explícitamente lo ha dicho, no es globalista, pero Donald Trump, él lo que trata de restaurar es el Estado-nación imperial. Y si había dudas, bueno, después de que él ha elevado su
su plan de seguridad nacional para Estados Unidos, el NSS 225 que se llama, que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Bueno, claramente restaura la doctrina Monroe, que no es como dice Moreno, que debe ser para todos los americanos. La doctrina Monroe concretamente es América para los americanos, diciendo que ninguna potencia europea, Monroe en 1824 lo estableció, que ninguna potencia extracontinental tenga injerencia en América, porque América era para ellos, a lo cual después se le agrega el corolario Roosevelt, que se inspiraba en una frase africana que decía: habla despacio y ve con un gran garrote y será aguchado. Teodoro Roosevelt, principio del siglo XX, fue un disciplinador y un invasor de países centroamericanos. Acá el corolario Trump ahora en esta nueva plan de seguridad nacional 2025 plantea también la expulsión de cualquier potencia extracontinental que tenga injerencia con los recursos naturales, con infraestructura. O sea que olvidémonos de cualquier inversión china, como podría ser las represas del sur, una central nuclear, la relación comercial. Y acá, ¿qué es lo que digo yo? Acá no hay que casarse con ninguno. Acá, desde un proyecto nacional, debemos tener las relaciones políticas, económicas y comerciales de acuerdo al interés nacional. Si es con China, si es con Estados Unidos, con Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero acá, como decía una vieja frase de Forja, de lo que se trata no es de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en cuanto la idea no es hablar de Guillermo Moreno, ¿no? En este espacio con usted, pero bueno, sí aclararle que lo que dice Guillermo Moreno de Trump es justamente que lo que está haciendo él económicamente es lo que se hizo en la década ganada, ¿no? Nada más y nada menos que eso. Y pasa que hay una diferenciación que hay que hacer. Uno tiene que situarse claramente. Una cosa que él trate de defender el interés de Estados Unidos, tratando de reindustrializar, pero él lo hace desde una óptica imperialista, nada que ver con la óptica que podemos tener nosotros, o puede tener el peronismo, por ejemplo, con la de Trump, porque la de Trump es tratar de establecer relaciones asimétricas con los demás países para explotarlo en esa lógica imperio-colonia. Y si alguno no se alinea con lo que él dice, te manda la flota y se acabó la historia. Eso es ser imperialista. Claro, bueno, eso es un poco lo que hablábamos antes en la introducción, ¿no? De cómo está operando hoy Estados Unidos en el mundo, ¿no? Cómo operó siempre en realidad, no es algo nuevo, ¿no? Que si no se lo das por las buenas, se lo va a tener que dar por las malas. Tal cual. Si algo prueba la historia, decía el general Perón, que fue un gran estadista del siglo XX y un gran pensador, con un gran herencia intelectual, que es el Perón que se quiere matar todavía, ¿no es cierto? Perón decía que cuando los países fuertes han necesitado algo, lo han ido a buscar allí donde estaba y se lo han quedado de la forma en que tuvieron que utilizar para quedárselo, por las buenas o por las malas. Estados Unidos siempre fue así. Es más, ellos creen que tienen un destino manifiesto y justifica hacer cualquier cosa, que en realidad es la hipocresía diplomática que usan para realizar sus intereses y sus objetivos geopolíticos y geoeconómicos, ¿no es cierto? A ellos no les importa lo que pensamos, no, ellos vulneran las naciones, no les importa la autodeterminación de los pueblos. Ellos en su concepto de seguridad nacional ya tienen internalizado que las demás naciones, si eso interfiere con su interés nacional, por ejemplo, si necesitan litio de acá, que ya lo dijo la generala Richardson cuando era la jefa del Comando Sur, bueno, acá hay mucha riqueza, por ejemplo, el litio, decía, si a ellos les interesa el litio y creen que lo van a necesitar dentro de 20 años, y Argentina con su autodeterminación, como ya de hecho está China, apuntalando una de las principales empresas que van a trabajar en el litio, creen que eso atenta contra ellos, y de alguna manera van a tratar que no esté China, y si te tienen que tumbar un gobierno para poner un gobierno afín,
y eliminar ese problema, que para él es un problema de su seguridad nacional, y para nosotros sería el ejercicio soberano de nuestras potestades, a ellos no les interesa eso. Por eso son muy peligrosos. Yo creo que no hay que confundir que por ejemplo, Donald Trump parezca un nacionalista, pero no es un nacionalista bueno, digamos, para nosotros. Bueno, justamente eso es a lo que se refiere Moreno también, que esa es la parte que le falta a Trump, ¿no? Nosotros somos un nacionalismo de inclusión y él lo que está haciendo es un nacionalismo de exclusión, ¿no? Digamos, como diría Sherlock Holmes, nada nuevo bajo el sol. Los yanquis históricamente han sido así, claro. excepto la política de buena vecindad de Roosevelt, porque estaba la Segunda Guerra, pero si no, siguió siendo un país imperialista siempre, nunca dejó de ser un país imperialista. Claro. Estados Unidos, claro. Que después de la Segunda Guerra en realidad hubo este proceso de la globalización neoliberal. En realidad la globalización, más que los estados, fue en gran medida impulsado por las élites económicas anglosajonas, y la globalización era en beneficio de los intereses económicos comerciales de sus empresas, en detrimento de los estados-nación e inclusive de Estados Unidos, porque ellos desarrollan en este proceso de globalización, de minimización de los estados, una producción deslocalizada y offshore. Uno de los grandes beneficiarios de ello ha sido China, que ha sabido utilizar todo ese periodo histórico, esos 40 años, para industrializarse y generar los recursos humanos. Hoy China tiene una base industrial que es un 220% más grande que la de Estados Unidos, y además más moderno, ¿no es cierto? Por eso la preocupación de Estados Unidos. La otra cuestión, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica del conocimiento, y el Instituto Australiano, que estudia el tema de tecnologías estratégicas, hizo un estudio. Ellos definieron 64 tecnologías de punta o críticas que se llaman, y de esas 64 tecnologías hay 57 en las cuales China lleva la delantera por delante de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene una política muy de confrontación con China, y en particular tratar de limitarla en sus posibilidades de seguir avanzando en lo tecnológico. Ellos ven que se la tienen compleja para adelante. Claro. Por eso es la locura que les ha agarrado, ¿no? Claro. Y Ariel, ¿qué es lo que está buscando Trump con Venezuela? ¿Cuál es su postura? ¿En realidad quieren la cabeza de Maduro o quieren que Maduro no comercialice petróleo con China? Y las dos cosas. Por un lado, él, en función de este plan de seguridad nacional 2025, que lo deja claro, él lo que quiere es que no haya otras potencias extranjeras que tengan injerencia en el continente americano. Ellos quieren hacer en su patio trasero lo que se les cante, como siempre lo hicieron, y para eso tienen que evitar que existan, que esa es la base de la doctrina Monroe, ¿no es cierto? El corolario Trump simplemente es la reafirmación de eso. Y después, si bien Estados Unidos tiene reservas de petróleo probadas para 10 años, Estados Unidos tiene reservas recuperables para 130 años de gas y para 220 años de petróleo. Por eso, también en esta estrategia de seguridad nacional, Trump habla que ya Medio Oriente ha dejado de tener la importancia que tuvo en otra época, donde era trascendental, porque este era el principal núcleo de donde venía el petróleo, la base energética del sistema, ¿no es cierto? Y entonces no tienen una gran necesidad. Ahora, las que sí tienen grandes necesidades de Venezuela, no es Estados Unidos, son las empresas norteamericanas del petróleo. Cuando Chávez se hace cargo, se nacionaliza la cuenca del Orinoco, y ExxonMobil perdió ahí un juicio de $20.000 millones, y Tillerson, que era el de la Exxon, después fue el secretario de Seguridad de Estados Unidos, y ahí viene una de las broncas. Y la otra empresa que está ahí, Chevron, tiene intereses creados, es la única empresa que puede exportar petróleo de Venezuela actualmente con este bloqueo. Claro. Y obviamente, si le pueden poner palos en la rueda
a su adversario, que es China, para complicarle su base de provisión energética, su plataforma logística de insumo energético. Acá lo van a hacer, como también quieren que el puerto de Chancay en Perú se deje de ser chino, como quería que las dos empresas en la entrada y salida del canal de Panamá no haya empresas chinas. Es una cuestión geopolítica que ellos, en su esfera de influencia, no quieren que haya ninguna potencia. Claro, claro. O sea que, porque muchos dicen que Chávez o Maduro expropiaron a Epson. Usted dice que... O sea, ellos ejercieron el juicio, lo perdieron porque ellos tenían derecho. Acá tenga razón o no tenga razón el gobierno de Venezuela, ellos lo mismo no van a permitir, porque ellos tienen una visión distinta a la que tenemos nosotros. Ellos tienen una visión que tienen derecho a hacer lo que quieren en su patio trasero, y le molesta a cualquier gobierno con que tenga algún atisbo de soberanismo, porque eso va en contra. Un gobierno soberano siempre le va a poner trabas a una potencia imperial extranjera. Por eso cualquier gobierno que no sea un gobierno cipayo alineado con ellos, de la manera que sea lo van a tumbar. Lo mismo va a ocurrir con Petro, lo mismo va a ocurrir el que queda para postres, Brasil con Lula. Brasil internamente está complicado para la sucesión. Por eso me decía un compañero que vive allá, dice, mirá, muy probablemente vaya Lula de nuevo. Pero Brasil es un problema, porque Brasil no es un muchacho fácil de arrear. Brasil es un gran país, una gran superficie con fuerzas armadas importantes, y aparte es uno de los fundadores de los BRICS. Claro. Yo creo que lo van a acercar, van a hacer lo mismo que van a hacer con China. Con China, que esto ya se hizo con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra, en la Guerra Fría, van a tener una especie de política de contención. Respecto a China, hablan de los 2 anillos de isla para cercarla y condicionarle sus pasos estratégicos, porque si China no pudiera exportar o no pudiera importar insumos, estaría en un gran problema, ¿no es cierto? Claro, Lo que no quieren es una guerra, porque cuando hay potencias del otro lado, que también son potencias económicas, y nadie quiere una guerra con otra potencia, por más que sea más débil, pero es una potencia económica. Ahora, si vos no tenés poder económico o poder atómico, y bueno, ya es más fácil invadirte y hacer lo que quieran. Por eso no dejan armar a Irán, por eso lograron que todos los países como Argentina firmen los tratados de no proliferación nuclear. Sí. Y eso se aseguran una dominancia sobre los demás países, porque la última razón, esto viene de la época de Luis XIV. Ariel. Los cañones de Luis XIV, que creo que después los tenían los de Napoleón, tenía una frase en latín que era Ultima Regia Rerum, que significa la última razón del rey. Si no nos ponemos de acuerdo, tengo los cañones. Y esto es lo que pasa. Por eso nosotros, es muy importante, una materia pendiente que tiene Argentina entre muchas, es que nosotros tenemos que volver a construir un poder de disuasión militar. No hay que hablar en otros términos, es un poder de disuasión militar, no para pelearse con nadie, pero por lo menos para tener un poder de disuasión, para que no se tienten a sacarnos los que quieran, porque si alguien no se puede defender, y bueno, es más fácil. Son lobos, ¿viste? Claro. Ariel, te llevo un poquito al Medio Oriente. ¿Qué está sucediendo entre Irán y Estados Unidos, que parecía que había un impasse ahora? Durante mucho tiempo había presiones fuertes de Estados Unidos y ahora pareciera que no está pasando mucho al respecto. Un poco, después de los eventos que ha habido en Medio Oriente, la cosa quedó medianamente estabilizada. Estados Unidos trata de que Irán no logre un desarrollo nuclear, justamente. Uh-huh. El tema de Irán también es que es un corredor muy importante para el corredor terrestre de la ruta de la seda, ¿no es cierto? Además de sus reservas petroleras. Lo mismo que el caso de Siria. Ahí había una cuestión también de la importancia, digamos, logística que tienen como lugar de paso tanto Irán como Siria. Uh-huh. Irán
está recuperando su poder armamentístico. Igualmente, en el caso de Israel, que es el gendarme que ellos tienen en Medio Oriente, Israel se sabe, ya lo dijo uno de los presidentes que estuvo en los 70, no me acuerdo el nombre, era Jimmy, no me acuerdo cuánto, que Israel tiene entre 90 y 300 bombas nucleares. Entonces es muy difícil que luchar contra un país que tiene ese armamento, que ellos lo llaman la opción Sansón. Claro. Sansón viene de la historia que había quedado ciego, entonces derrumbó las columnas del templo y los mató a todos. Él murió, pero también mató a los demás. Israel tiene un gran poder de acción, es un país que no está dentro de ningún tratado de no proliferación nuclear, y nadie dice, ¿por qué la Comisión Internacional de Energía Atómica no vaya a auditar a Israel que no tenga armas? Porque lo auditan a Irán, pero Israel no es cierto? Claro. O sea, este mundo basado en reglas que llaman ellos, que nadie las conoce, pero las reglas son las que imponen ellos. Sí, y reglas creadas por ellos. Exacto. En el momento ad hoc, de acuerdo a la necesidad. Tal cual. Está llegando un mensajito acá de Mariano de Vicente López, nos pregunta ¿qué está sucediendo en Libia con la salida de Gaddafi? ¿Cómo está hoy Libia? Bueno, Libia lo que lograron, Gaddafi siempre fue un país bajo su gobierno soberano. Después uno puede discutir si era más autoritario o menos autoritario, lo mismo uno puede hacer con Maduro, si es más democrático o menos democrático. Es una cuestión interna de los venezolanos, uno siempre quiere que haya gobiernos democráticos, empáticos con el pueblo. Ahora, lo que es concreto, que son países que se plantaron en forma soberana contra el mismo enemigo que tenemos nosotros, que son el hegemón imperial, que son los yanquis. Claro. Entonces, en ese aspecto, Gaddafi logró muchas mejoras para el pueblo libio. Inclusive, en un momento, él planteó la unificación de lo que era África, y él ofrecía como base financiera el dinar de oro, y bueno, eso también en gran medida influyó para que lo derrocaran, claro. Porque África todavía es un continente que no ha logrado, más allá de la organización africana, no ha logrado consolidar todavía un perfil, como no lo hemos logrado en Sudamérica, ¿no? Que cobre conciencia de la importancia que tiene y genere un gran núcleo político. Claro. Algo de eso están haciendo los de Burkina Faso, Níger. Terminaba siendo una amenaza, o una posible amenaza. Es lógico. Históricamente África ya desde 1885 fue el Congreso de Berlín, que se lo dividieron, fue toda colonia europea. Sí. Así como Estados Unidos tenía hegemonía sobre toda América, Europa lo tuvo sobre África y se la dividió directamente en ese Congreso. Se la dividieron y por eso hay países de habla francesa, países de habla española, como el Sahara Occidental, países de habla inglesa, como Sudáfrica, además de la africana, porque pues fueron colonizados por países europeos, se lo dividieron ahí. Igualmente tiene consideraciones en esta estrategia de seguridad nacional Donald Trump, diciendo que bueno, lo importante es lograr algunos entendimientos por el tema minerales. Yo lo que creo llega tarde. Yo ya 2 años atrás hay una foto donde está Xi Jinping con todos, absolutamente con todos los mandatarios africanos de esa época, de hace poco, e inclusive la sede de la organización de países africanos, que está en Addis Abeba, en Etiopía, la donó China. China va muy por delante que Estados Unidos. China tiene un perfil bajo, ellos tienen una diplomacia económica y generan intercambios. Como un país industrializado, generalmente los intercambios, China provee mucho elementos elaborados, industrializados, mientras que todos los demás países lo proveen de materias primas. Pues la realidad, ahora China ha tenido algo diferencial respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que ha desarrollado muchas infraestructuras en los países. Por supuesto que también a ellos les sirve, porque si hay buenas vías de comunicación es más fácil el comercio.
Seguro. Ellos vienen armando su plataforma logística con la ruta, el cinturón terrestre de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI para justamente tener esas alternativas de plataforma logística de insumos y de comercio. Sí, Ariel, cada país hace su nos juego quedan... y es legítimo. Mientras uno no subyugue, no invada, no interfiera con la autodeterminación de los pueblos, es legítimo. Seguro. Ariel, nos queda un puñado de minutos. Te hacemos una última pregunta. ¿Qué te sucede a vos cuando escuchás que ciertos sectores impulsan a Donald Trump como Premio Nobel de la Paz 2026? ¿Qué te sucede a vos? Yo creo que después de que se lo dieron a esta chica que está pidiendo que invadan su propio país, es como para recordar a Mitri y Sarmiento, que estaban arriba de la fragata francesa e inglesa cuando vinieron a tratar de lograr la libre navegación de los ríos. Unos traidores, unos cipayos. Bueno, Donald Trump tiene un gran ego. Él se promovía y habló con dirigentes de primer nivel, inclusive con Modi de la India, para que lo propongan para el Nobel de la Paz. Tiene una idolatría terrible este muchacho. Pero de última, a mí no me preocuparía si no tuviera el perfil imperial que tiene. A mí lo que me preocupa de Donald Trump es la restauración del Estado imperial, y está dispuesto a hacer cosas como la que está haciendo ahora en Venezuela, tratando de que caiga un régimen, y ha hecho un bloqueo militar en el Mar Caribe terrible. O sea, es alguien que no tiene límite. Es el imperialismo en su dimensión del garrote histórica, ¿no es cierto? Claro. Ariel, hablando de los ríos, vamos a situarnos acá en la Argentina, y le quería preguntar qué importancia tiene hoy el Atlántico Sur y la hidrovía Paraná-Paraguay en el esquema de control logístico global. Bueno, al ser vías de comunicación, el Paraná penetra hasta adentro, llega a Bolivia, Paraguay, Brasil, es central. En realidad el Paraná debería ser un río interior nuestro. Con el cuento de la hidrovía, es como que se ha internacionalizado el Paraná. Hay empresas extranjeras que hacen el dragado y nosotros ni sabemos lo que pasa por nuestro río. Y además ahora se le han dado, en Paraguay ya se lo dieron, acá hay un acuerdo por ahora al ejército de Estados Unidos, que también emprende muchas obras públicas. Ahora no podemos tener ejército de Estados Unidos en la hidrovía, ni empresas extranjeras. Argentina tiene suficiente capacidad para el dragado, pero no podemos tener Estados Unidos, que es el aliado del Reino Unido, y entre ambos, y aparte es el promotor de la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas fue una guerra creada, una vez fabricada por la OTAN en función de su necesidad en esa época de poner una base aeronaval en el Atlántico Sur, en particular para controlar el paso por el sur de Cabo Buena Esperanza en África, de todo el que se llamaba la yugular de Occidente, donde pasaban los principales tanqueros petroleros que venían del Medio Oriente. Esa es la historia de la guerra de las Malvinas. Yo tengo un escrito basado en otros escritos de estas hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, Malvinas sigue teniendo la misma importancia que tuvo para los anglosajones, y aumentada ahora porque Inglaterra, yo le digo Inglaterra porque tengo bronca a los ingleses más que al Reino Unido, pero el Reino Unido tiene una proyección hacia la Antártida, y hay veces también hacia la Patagonia, guarda que no nos dividan el país, donde esa base es fundamental como base logística en su proyección a la Antártida. El sector antártico británico cubre todo el sector argentino y parte del chileno. Después ellos negociarán, verán con quién negociarán. Claro, pero con nosotros no van a negociar, a nosotros nos van a pasar por encima, porque no tenemos nada con que generarle alguna preocupación. Por eso hay que tener un poder de disuasión, y en este esquema tenemos que ser lo suficientemente inteligente. Ya una vez alguien que a nivel geopolítica y geoeconómico tuvo una inteligencia superlativa, que fue el general Juan Domingo Perón, cuando trata de crear el ABC, Argentina, Brasil y Chile, y logró con Ibáñez, Chile,
llegar a un acuerdo, no pudo con Getúlio Vargas, porque si acá nosotros no logramos volver a generar una plataforma supranacional de poder de Argentina, es muy difícil que se libere. Hoy somos un país colonial. Claro. La única posibilidad de tener la envergadura suficiente a escala económica, a escala productiva, a escala de poder disuasorio, Sudamérica, es que logremos con nuestros hermanos latinoamericanos generar esa plataforma supranacional de poder. Claro. En su momento el Mercosur logró conformar el UNASUR, donde se sumaron otros países. Yo creo que eso es fundamental, volver a estructurarlo, algo que Estados Unidos lo va a impedir. Claro. A toda costa. Ariel, la victoria de Kast en Chile, ¿puede ser peligrosa para la Argentina? Para nuestra soberanía en la Patagonia. Mirá, Kast, 4 años atrás, cuando se presentó de candidato, él habló que Argentina se había quedado con parte de la Patagonia, porque con mucha habilidad el general Roca negoció con Chile cuando Chile estaba en la guerra del Mitre, ¿no es cierto?, con Perú y con Bolivia, y bueno, negoció, pero eso quedó muy difícil que se revierta. Y lo dijo por el asesor que tenía en su momento, Gómez, no me acuerdo cómo era el apellido, que lo asesoraba. En esta campaña, Katz no dijo nada de eso, inclusive se plantea una relación armónica con Argentina, porque en última instancia, tanto Katz como Milei tienen el mismo jefe allá en el norte. Igualmente, nosotros, como ha habido en su momento apetencias chilenas, esto es real, si uno sondea un poco, ve que dentro de Chile todavía está esa idea. Bueno, Argentina tiene que tener un poder disuasorio. Lo que ocurre es que si Chile quisiera quedarse con la Patagonia, es muy difícil desde el punto de vista militar lograrlo, porque tenemos una gran espina dorsal, que son los Andes, y no es fácil ocupar un país que tenemos esa cadena montañosa por medio. El peligro real que tenemos nosotros son el Reino Unido en Malvinas, y fundamentalmente si los yanquis logran meter una base en Ushuaia, porque va a ser muy difícil sacarlo una vez instalado. Claro. Eso no se puede permitir. No podemos permitir que haya fuerzas extranjeras que tengan bases acá. Otra cosa, que armemos cosas con alguna cuestión científica, que la manejamos y controlamos y sabemos que podemos colaborar con todo, hasta con los yanquis. ¿Cuál es el problema? Ahora, lo que hay que tener en claro, que los yanquis son enemigos nuestros, o sea, los poderes que hay que permanecen más allá de las administraciones en su geopolítica, ellos la relación la tienen y la van a seguir teniendo con el Reino Unido. Esto no hay duda, porque muchas de sus élites económicas son las mismas. Claro, claro. Bueno, Ariel, lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido una hermosa charla. Vamos a ir despidiendo. Sí. Rica en contenido. Te agradecemos tanta buena predisposición y tanta pedagogía para explicar los temas. Y te convocamos para más adelante a tener otra charla, si te parece bien. Sí, tal cual. Pues estuvo, la verdad, que muy interesante y todavía queda muchísimo para hablar, ¿no? Agradecer a ustedes que hayan llamado, les envío un saludo y bueno, quedo a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Y un saludo a la audiencia, por supuesto, de Munro y Vicente López. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, pasó Ariel Rolfo, analista político, por Abrazando Distritos. Muy claro, ¿no? Sí, los conceptos. La verdad que sí.